Continuamos en Cátedra Médica. Hoy la doctora Ellen Hilario hablando de diálisis. Ellen, y antes de irnos a la pausa, tú decías que un hemograma nos da una información valiosísima respecto de la función renal, de cómo ese riñón está funcionando, nos da información de cómo está nuestro cuerpo en términos general. Y nos gustaría que nos ampliara un poco esto. Así es. Ahora está muy de moda que se pregunte o se den curso de cómo interpretar las pruebas de laboratorio. Y eso es vital para el médico. Exacto, hay que ser médico, ¿verdad? Pero a los mismos médicos se le está enseñando ahora y está en boga eso de enseñar la interpretación. El hemograma, que yo le digo a una persona cuando tienes tu hemoglobina bien, no necesitas vitamina del complejo B, está muy bien de hierro, no tienes datos de alergia. Todo eso está en el hemograma. No tienes datos de parásitos, no tienes datos de exposición tóxica al riñón. O sea, no tienes datos de infección. Está muy bien tu hemograma. Se ven que tus riñones están funcionando bien. Ahí comenzamos. Esa es la primera evaluación que yo hago rápidamente del riñón. Luego miro el examen de orina, el pH. Eso me habla de las 3 primeras etapas del riñón. ¿Cómo están funcionando los riñones en esas primeras 3 etapas? Tú estás hablando de un hemograma y ahora hablas de una prueba de orina. Sí. Con esos dos elementos, un médico general, porque hay un... Y la creatinina en la química, creatinina. El estudiante me pregunta hoy, ¿y la urea no es importante? Digo yo, en este caso no. Ok, hemograma has dicho, un examen de orina y una creatinina. La creatinina. Así es. Ok, ¿la creatinina qué es, Helen? Bueno, la creatinina es un tóxico del metabolismo, del trabajo del músculo. Okay. Que resulta. Entonces, eso es un parámetro estable por la cantidad de músculo que tenemos y que se puede medir en la orina porque se excreta casi en su mayoría y podemos tomar un parámetro fiable para medir la función de los riñones. Roberto, adelante. Ellen, pero mira, yo estoy en una persona que tiene 15 años, está en la plenitud de su vida, está haciendo ejercicio, está estudiando, se está formando, está bailando. Mañana va a tener 25 años. Pasado mañana va a tener 35 años. ¿Qué le puede llevar a esa persona decir, tengo una situación por la cual tengo que ir donde Helen, porque pudiera ser que mis riñones estén? O sea, él no tiene un hemograma para decirlo. No se lo ha hecho. O sea, ¿qué le puede decir a él eso? Bueno, ¿cuándo acudir donde ti? Al menos una vez al año necesitamos evaluarnos los riñones. Una vez al año debemos ir a un médico de la comunidad, un médico internista, un nefrólogo, son los médicos, un urólogo que pueden evaluar, un cardiólogo, el endocrinólogo que tiene relación directa con la diabetes, con el síndrome metabólico, pueden orientar a ese paciente. Todos esos especialistas tienen que tener los ojos puestos en que no solamente es su especialidad, que también hay otros órganos que se pueden ver involucrados. Entonces ellos deben tener más pendiente, enviar a ese paciente a chequearse. Si tú eres diabético, si eres hipertenso, te estás chequeando con tu especialista, ellos deben mandarte una vez al año al nefrólogo. Y si tienes una condición, pues eso va a depender si está descontrolada la diabetes y si tenemos una insuficiencia renal ya crónica, progresiva, entonces tenemos que vigilar a ese paciente al menos 3 o 4 veces al año. 3 o 4 veces el diabético. Tiene que ver si hay, a su médico de si hay los implicación del riñón, si ya tenemos una insuficiencia renal crónica establecida, que vemos que está progresando. ¿Cómo sabemos que está progresando? Cuando se pierde un cc de función al año extra, se duplica o se triplica, porque a partir de los 40 perdemos un cc fisiológicamente. Normalmente, a partir de los 40. Pero si eso se triplica, entonces ya vemos que hay una progresión muy rápida del deterioro de la función renal. Entonces eso
ya lo tenemos en 2 laboratorios. Pero eso no se siente, Helen. Eso ¿verdad? no se siente. Eso no se nota. o sea, nos damos cuenta por el seguimiento que debemos hacer. Claro. Entonces lo comparamos entre un año y otro, ¿no? Sí, la tasa de filtrado glomerular nos orienta sobre eso. ¿Y eso dónde se hace? Eso se hace con la creatinina, la edad, el peso del ¿Un laboratorio paciente. normal? En cualquier laboratorio. Bueno, ahora mismo solamente lo tenemos en Amadita y referencia. Automáticamente, cualquiera de nosotros, vamos y nos hacemos la creatinina y sale automático la tasa de filtrado glomerular que nosotros manejamos. ¿Y es confiable esa Sí, información? muy confiable. Sí. Tan confiable que tú puedes tener la creatinina normal y salir alteración en la tasa de filtrado glomerular. Que esa es la gran importancia que tiene esta prueba, que ha superado inclusive la recolección de 24 horas. Sí. Que se ha dejado para pacientes específicos, como son los que tienen pobre masa muscular, los envejecientes, los que tienen dieta. Cuando tú dices pobre masa vegetal. muscular, ¿a qué te refieres? ¿Gente que está muy flaco? Sí, que tienen no mu- hacen ejercicio o que tienen una ¿Y dieta. eso impacta en- Sí, no podemos valorar adecuadamente la función renal porque si la valoramos con la creatinina, que depende de la cantidad de músculo que tenemos, entonces no es valorable. O sea, que ahí hay un tema en pacientes, en personas que tienen pobre Masa muscular, que son los envejecientes, también en las embarazadas, como tienen hiperfiltración, pues no podemos valorar adecuadamente la creatinina. En lo que son, se someten a una dieta vegetariana muy estricta. ¿Eso qué pasa con ellos? En los obesos también. ¿Qué pasa con las personas que se someten a dietas muy estrictas? Que los músculos no tienen una cantidad adecuada de masa para poder valorar esa creatinina. Se podría decir, para cerrar la inquietud mía, Sí, hay un programa en pediatría que es el seguimiento al paciente sano. sí. ¿De acuerdo? Se pudiera decir que la persona, ya que la atención primaria es una quimera, Sí. debería continuar eso durante toda la vida. Toda la Después vida. que sale de la edad pediátrica, debe seguir Sí. visitando al médico, aunque sea una vez al año, Una vez al para que año. le haga una valoración de cómo andan todos sus órganos. Sí, estamos como abandonados en ese sentido, porque la persona va al pediatra, una vez que el pediatra ya no tiene necesidad de seguir viendo a ese niño, pues no regresa jamás. Hay personas que no se han chequeado jamás la presión, que no se pesan, que no le importa comprarse una talla más de ropa, porque un autocontrol es comprarse la talla que a ti te corresponde y no ceder ante ese peso que va aumentando. Por eso es que la nefroprevención se da desde la vía, desde el intraútero. Nefroprevención. ¿En qué consiste la nefroprevención? La nefroprevención es poder intervenir los factores de riesgo a tiempo, reconocerlos, enfrentarlos, tener la determinación y que haya un consenso de reconocimiento de los daños que pueden traer la enfermedad renal cuando no se atiende a tiempo. Porque si hay 3 etapas que no se sienten, que no se ven y que no podemos saber en qué momentos, y de cada 10 personas, de 1 a 3 tienen daño renal, eso está bien sabido. Y si aquí en República Dominicana hay 1 millón de personas con daño renal y deberían haber 7,000 al año en diálisis, y solamente tenemos ahora mismo de 4,200 a 4,600 en diálisis, o sea que se están muriendo los pacientes porque no están llegando a tiempo. Eso es un dato escalofriante lo que tú Claro. acabas de decir. Entonces no es el hecho de darle un tratamiento, inclusive se puede llegar al trasplante sin tener que llegar a diálisis. ¿Cuántos pacientes se supone que nosotros tenemos en este momento con insuficiencia renal 1 millón, y se están dializando? 4,600 a 4,200, pero O sea, en deben el programa, haber, ese es un o sea, 1 programa- millón con daño renal que quizá ni lo sabe. Exacto. Y deberían entrar a diálisis al año 7,000 pacientes aproximadamente. ¿Y están entrando? Y están entrando de 2,500 a O 4,600. sea que tú tienes ahí una posibilidad o que están en práctica privada o eso O no, contabiliza- o se están trasplantando todo, y es verdad, No, el claro que trasplante no, ha claro que bajado no. Ha mucho bajado en República mucho. Dominicana, porque hay Entonces, muchas... vamos a ver qué dice la gente, Helen. Vamos a ver Exacto. qué dice la población. Muy buenos días, Cátedra Médica. Adelante. Buenos días a todos, interesante el programa de hoy. Gracias. Yo tengo una pregunta. Esos médicos generalistas que están trabajando en los barrios pobres, o sea, en atención primaria, si están en la capacidad de
que si ven unos exámenes de sangre, de orina, saber, o sea, como dice la doctora, si tiene problemas con los riñones. Sí. El pilar más importante para mí en la nefroprevención y prevención de todas las enfermedades es el médico general, porque una vez se le dijo al médico que no tenía mucho valor, que tenía que ser especialista para llegar a tener valor, y yo le digo al médico que no, que un médico general sabe más o debe saber más que un médico especialista, porque debe manejar todas las áreas. En teoría es así, ¿no? Debe manejar al menos lo general que pueda evitar que a ti se te dañe un órgano. ¿Ves? Que eso es lo importante de un médico general. El médico general tiene que preocuparse por saber cómo estudiar cada sistema, cómo referir ese paciente al especialista, que el especialista se sienta que está haciendo algo. Porque yo no puedo que llegue un paciente donde mí para yo tener que hacerle un historial médico de todo el tamaño, atender un dolor que se agarra a la cadera, que no es del riñón posiblemente y que es óseo muscular, quizá el dolor. Entonces ese paciente que llega agarrándose la cadera donde mí no es el paciente que yo necesito. Yo necesito el paciente donde de verdad yo voy a evitar que llegue a diálisis, donde yo voy a identificar una enfermedad renal que puede impactar negativamente el sistema de salud, el núcleo familiar, todas las personas que están involucradas. Entonces, esos pacientes deben venir ya evaluados, estudiados, y el médico general puede manejar todo el perfil renal para darse cuenta si se le están dañando los riñones a una persona. Dime tú, un sedimento de orina. Desde que un médico general ve que tiene cilindros hemáticos serios, granulosos, ¿qué significa eso para los estudiantes de medicina que nos están escuchando? ¿Qué significa en la orina esos cilindros que tú estás diciendo? ¿Qué interpreta el médico cuando ve esos hallazgos en una simple orina? Exacto, como dije que era una biopsia muy barata, se puede ver a microscopio y esas son estructuras que por disfunción de los túbulos, del espacio intersticial, de la médula renal, que es donde está principalmente el túbulo, el asa de Henle, hay congestión, permanecen más tiempo esas estructuras como retenidas ahí, entonces adquieren la forma del túbulo, y eso que es la parte más importante donde se establece el mecanismo de contracorriente, donde de verdad se forma la orina. Entonces si tú ves que salen esas estructuras que tienen la forma tubular, es porque han permanecido mucho tiempo ahí, no se vaya, por favor. Y hay algo malo que está pasando. Entonces, son arrastradas a través de la orina con la forma por haber permanecido mucho tiempo. Eso significa que hay un daño. Que está pasando algo grave a nivel tubular. Vamos a ver lo que dice la gente. Ellen Hilario, hoy hablando de diálisis. Muy buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, estimado amigo. Muchas Estoy gracias. llamando no por la invitada de hoy, sino por la de ayer. Me gustaría saber su consultorio y el número de su teléfono para ver si yo llevo a la esposa mía. Perfecto. Que tiene la condición de ayer, de tinnitus. Muy bien, muy bien. Nosotros, toda la programación nuestra, señores, está colgada en nuestro canal en YouTube. Ahí encontramos en Rumba FM, ahí está toda la programación, la de ayer, la de antes de ayer, toda. Hoy hablamos con la doctora Ellen Hilario y hablamos sobre diálisis. Doctora, usted ha dicho que cuando se pierde la función renal, y habló de datos específicos, habló de una creatinina por encima. La creatinina para entrar a un paciente tiene que estar en 10. En 10. Entonces, la depuración es la que tiene que estar por debajo de 15 o igual a 15. Y si es diabético, en 30. En 30. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son los criterios que me mueven para yo elegir la diálisis peritoneal o la hemodiálisis? ¿Existe alguna manera, algún mecanismo de establecer, bueno, este paciente es candidato a diálisis peritoneal o este es candidato a hemodiálisis? Bueno, esta pregunta es muy interesante y de alto valor intelectual, biológico y de todo lo que se le pueda decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acostumbran a comparar mucho la hemodiálisis con la diálisis peritoneal. Pero la carga del daño renal está aumentando tan rápido a nivel mundial que se aboga
por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, porque los pacientes todos inician por la diálisis peritoneal. Por la Todos. diálisis peritoneal. Todos los pacientes deben iniciar por diálisis peritoneal. Las contraindicaciones de la diálisis peritoneal son muy escasas, son mínimas. Tiene que haber un abdomen que haya sido intervenido mucho quirúrgicamente, riñones poliquísticos que no impiden, porque tú puedes sacar un riñón para tener un espacio adecuado. Tienes que tener una condición de lesividad muy grave, avanzada a nivel del peritoneo, para que no se pueda utilizar ese peritoneo. ¿Usted podría describir de nuevo en qué consiste la diálisis peritoneal? ¿Cómo es el asunto? Bueno, la diálisis peritoneal es un mecanismo de purificación de la sangre que se realiza de manera interna con una membrana que tenemos que se llama peritoneo. O sea, nuestro propio cuerpo tiene esa bondad, tiene esa capacidad. Exactamente, esa membrana. Esa membrana está en la barriga, está en el Sí, abdomen. en el abdomen, en la barriga. Entonces esa diálisis se infunde un líquido, se hace infundiendo líquido. Ahí no se maneja sangre. Ok, se introduce líquido. Sí, en la cavidad peritoneal. Dentro de la barriga ahí se inyecta un líquido. Exactamente, ese líquido, sí, hay dos tipos de diálisis peritoneal, manual y automatizada. Okay. La diálisis manual es aquella que el paciente mismo se introduce el líquido, se lo infunde y él toma su tiempo. Ese líquido puede permanecer de 4 a 6 horas. En el líquido, después que termina, ese líquido va absorbiendo todos los tóxicos a través de la membrana del peritoneo, que están en la sangre del paciente a las 4 horas. Ese líquido sale, el mismo paciente debe sacarlo y se introduce otra vez el líquido para que vuelva a permanecer 4 horas más o 6 horas más. Entonces esto se lo hace el paciente solo, es la diálisis manual. Se lo puede hacer en cualquier lugar, hay más independencia. El paciente puede estar viajar en su trabajo, puede estar en un barco, puede estar donde quiera. Va al baño rápidamente, con mucho cuidado, porque tiene que haber higiene para poder hacer ese intercambio de líquidos. Entonces la otra diálisis automatizada es con una máquina. Esa máquina tú la tienes en tu casa, se te asigna, los seguros las cubren y tú de noche te conectas y la máquina se encarga de hacer todo el proceso, de introducir, de infundir y de sacar ese líquido. Y normalmente se hace ¿cuántas veces en semana? Entrada y salida, y eso dura de 8, 9 hasta 10 horas en la noche, depende del tiempo que tú duermas, que tú te asignes para... Vamos a ver qué dice la gente. La manual es durante todo el día, que tú tienes a las 4 o 6 horas, tú te sacas ese líquido y te introduces. Es todos los días, nuevo, ¿no? Esos son los 365 días del año. Bien, vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctor, escúcheme que no pude tomar el dato del teléfono y el consultorio. No, mi señor, yo le expliqué, y excúsennos, yo le expliqué que toda la información de nuestro programa está en YouTube. Le vamos a conseguir el teléfono probablemente para el día de mañana. Helen, entonces, la diferencia entre la manual y la automática es básicamente el artefacto que te permite hacerlo de manera, digamos, cuando tú estés descansando. Se puede hacer también con el paciente despierto, no hay ningún problema con relación a eso. Cualquier hora, leyendo el periódico, viendo televisión. Pero debe entonces... Esa es la manual. Exacto, pero el paciente que tiene entonces la modalidad de diálisis peritoneal tiene que realizarlo todos los días. Todos los días. Todos los días. Por eso es que es una diálisis más natural. Y por eso tú tienes más independencia de lo que comes, de esa función renal residual que el paciente conserva, llega en mejores condiciones al trasplante. Ese es un paciente que casi no se complica, que no hay alteración. ¿Hay menos complicación entonces en la diálisis peritoneal? Sí, hay mucho menos complicaciones. ¿Y en términos, y por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque ahí no se involucra el sistema vascular. Ahí tú no dependes de una máquina que te tenga que estar sacando ese líquido 3 veces por semana. El paciente hace muchas transgresiones, entonces tomas más agua de lo normal y eso se acumula y tú tienes que esperar la próxima hemodiálisis. ¿Cuántas veces a la semana se realiza la hemodiálisis? Porque tenemos también entonces que hacer la explicación. La comparación entre una y otra. ¿No? La hemodiálisis se hace 3 veces por semana. Entonces ahí dependemos mucho de la adherencia del tratamiento del paciente. Ese paciente se dializa 4 horas, se va a su casa un día por el medio, entonces él
quizás se pasa de líquido, tiene obligatoriamente que esperar a la próxima hemodiálisis para poder retirar el exceso de agua. Pero la diálisis peritoneal no. Tú te dializas constantemente. ¿Y por qué ese afán entonces por la hemodiálisis? Bueno, yo a todo el mundo le indicara diálisis peritoneal. Pero, además, yo me voy a hacer una a mi casa ahora. Pero tú tienes que la recomendación que la doctora ha dicho es que justamente tiene se que recomienda iniciar por la diálisis peritoneal. Claro, cuando eso pasó es lo la ideal. hemodiálisis. Mira, y no solamente eso, tú inicia la diálisis peritoneal, pero al mismo tiempo se recomienda hacerle el acceso vascular al paciente. Por si acaso. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones. Cuando tú dices acceso vascular, ¿a qué te refieres? Para que la gente lo entienda. A una fístula arteriovenosa o una prótesis vascular. ¿Qué es eso? Que esos son condiciones, estructuras que se modifican del cuerpo humano. En la fístula arteriovenosa autóloga y se utilizan la vena y la arteria del paciente. En el brazo no dominante. En el izquierdo, si es derecho, ¿verdad? Y si es zurdo, en el derecho. Que ese es el brazo que yo públicamente digo que todos tenemos que cuidar. Si va al laboratorio, no deje que le tomen muestra de sangre en el brazo no dominante, porque nosotros cada día nos enfermamos más fácil. No sabemos cuándo vamos a necesitar de diálisis, de un acceso vascular permanente. Entonces, el otro acceso es la prótesis vascular, que es una estructura que se utiliza de un material artificial, es una goma dura, que no cede, que no se dilata, siempre tiene la misma anchura, y a través de ella de un extremo va la vena y en un extremo se une la arteria. Entonces se pincha solamente esa prótesis cada vez que se va a dializar el paciente, con 2 agujas, igual para el autólogo, con 2 agujas. Entonces la hemodiálisis se deteriora mucho el sistema cardiovascular, se deteriora mucho, porque el corazón depende del buen control que tenga el paciente de la ingesta de agua. El paciente no entiende que no puede beber agua cuando se le dañan los riñones, tanto si va para diálisis peritoneal como para hemodiálisis, porque los riñones se dañaron. Entonces ya nosotros no manejamos que la diálisis peritoneal sea menos lesiva. No quiere decir que el paciente tenga toda la libertad de transgredir todo lo que pueda en el tratamiento, porque hasta lo poco se ve en el paciente renal. El paciente renal está súper saturado de condiciones, de tóxicos, de agua, de elementos que deben salir a través de la diálisis. Entonces, esa es la gran importancia y la diferencia de una y de otra. Ahora, cuando se pasa de la diálisis peritoneal a la hemodiálisis, ¿puede ser reversible? O sea, estoy en diálisis peritoneal, pasé a hemodiálisis. ¿Yo puedo pasar de nuevo a diálisis peritoneal? Depende lo que hizo que te llevaran a hemodiálisis, porque puede ser para tratar una infección del peritoneo, puede ser para tratar el mismo peritoneo, porque hay pacientes que se le hacen pruebas. Sí, caso de un paciente que se somete a una cirugía abdominal. Entonces, evaluar el catéter, sí. Hay que ver si el paciente ha tenido alguna condición de dificultad para evacuar, que el estreñimiento puede alterar el buen funcionamiento, la fibrina. Entonces, que obstruye el catéter. Si el paciente necesita un cambio, si necesita una evaluación de la membrana del peritoneo, que se hacen pruebas, o si tiene una condición de infección, no le podemos suspender el tratamiento porque puede tener dolor por esa complicación. Entonces, por eso es la gran importancia del acceso vascular al mismo tiempo, las dos opciones. Bueno, hoy, señores, conversamos con la doctora Ellen Hilario, quien es nefróloga, y estamos hablando de la diálisis. Estamos hablando de las diferentes opciones que tiene ese paciente cuya función renal se ha visto comprometida y ha caído en lo que se conoce como insuficiencia renal crónica.